Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación, resolveremos el ejemplo número 20 sobre la nomenclatura de hidrocarburos alifáticos cíclicos, en forma concreta la nomenclatura de cicloalcanos. Tenemos el siguiente nombre, para el cual debemos obtener la estructura que representa el nombre de este compuesto. Y este cicloalcano se denomina 1-ciclohexil, paréntesis 4'-metil, cierre paréntesis, guión 4, guión propil, guión ciclohexano. Recordemos que para obtener el nombre de un hidrocarburo se siguen una serie de pasos, dentro de los cuales el primero de ellos es determinar el grupo funcional principal, el segundo es establecer la cadena carbonada principal, el tercero, enumerar la cadena carbonada principal y el cuarto, tener el nombre completo. Pero en este tipo de ejemplos ya tenemos el nombre y lo que debemos hacer es obtener la estructura. Y el nombre de un compuesto orgánico se obtiene considerando un conjunto de reglas a partir del cual podemos obtener. El nombre debe contener una raíz, un sufijo primario, un sufijo secundario, un prefijo primario y un prefijo secundario. Si tienes dudas o inquietudes de cómo asignar el nombre de un compuesto orgánico utilizando las reglas y pasos para su determinación, te invito a que estudies las lecciones previas para que puedas ampliar tus conocimientos sobre el tema. Bueno, para resolver el presente ejemplo, nos centramos en la estructura del nombre del compuesto orgánico. Vamos a identificar los diferentes elementos que lo componen. En la parte final del nombre, este término se corresponde con la unión de los elementos de la raíz, el sufijo primario, el sufijo secundario y el prefijo primario. Aquí podemos identificar que la raíz es HEX y nos está informando, siendo esta la raíz, que el número de átomos de carbono en la cadena carbonada principal son 6, es decir, hay 6 carbonos en la cadena carbonada principal. También podemos observar que este término AN se corresponde con el sufijo primario, el S1, y el sufijo primario nos indica el tipo de enlaces presentes en la cadena carbonada principal. Al ser AN, esto nos está indicando que todos los enlaces carbono-carbono en la cadena carbonada principal son simples o sencillos. Es decir, no hay insaturaciones, no hay ni dobles ni triples enlaces. Y esta letra O hace referencia al sufijo secundario. Sufijo secundario nos indica qué tipo de función está presente. En el caso de todos los hidrocarburos, sea alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, cicloalquenos o cicloalquinos, la terminación es O, es decir, de todos aquellos compuestos orgánicos que solo tienen hidrógeno y carbono en su cadena carbonada, es decir, en su estructura. Y el término ciclo nos está indicando que esos 6 átomos de carbono forman una cadena cerrada. Ese es el prefijo primario. Ahora bien, el resto del nombre se corresponde con lo que es el prefijo secundario. Y el prefijo secundario nos indica todos los radicales presentes, todos los radicales de alquilo que están presentes y unidos a la cadena carbonada principal, pero que no hacen parte de ella. Entonces, la estrategia para poder desarrollar la estructura para representar este compuesto orgánico se basa primero en representar la cadena carbonada principal, que es el ciclohexano. El ciclohexano tiene forma de hexágono, donde cada uno de sus vértices se corresponde con un átomo de carbono, en este caso de la cadena carbonada principal. Entonces digamos que esta parte del nombre ya la hemos representado, el que se corresponde entonces al prefijo primario, la raíz, el sufijo primario y el sufijo secundario. Ahora lo que tenemos que representar es el resto de los términos que se corresponden entonces con los radicales de alquilo. Hay que tener presente que una forma de identificar radicales de alquilo es la terminación -il,
Miremos, tenemos 4-propil, este 4' metil, que sería un radical de radical. Ese radical estaría unido a otro radical, que es el 1-ciclosil, que es el que está unido a la cadena carbonada principal. Este término entre paréntesis, entonces es un radical de radical, como vamos a ver. Vamos a representar el que parece ser más sencillo, es el 4-propil. Pero como hay una enumeración, hay unos localizadores, debemos primero enumerar la cadena carbonada principal, es decir, el ciclohexano que hemos representado. Para enumerar el ciclohexano, pues tomamos cualquiera de los átomos de carbono. Vamos a iniciar por cualquiera de ellos. Utilicemos la enumeración en sentido horario. También podemos utilizar la enumeración en sentido antihorario. Y seleccionamos este carbono como el número 1, este como el número 2, este como el 3, el 4, el 5 y por último el carbono número 6. Cada uno de los vértices de este hexágono lo hemos enumerado porque se corresponde con un átomo de carbono de la cadena carbonada principal. Bueno, el nombre nos dice que en la posición 4 hay un propil. Ese término pro hace referencia a 3 átomos de carbono, pro. O sea que este radical tiene 3 carbonos que están unidos de forma lineal o consecutiva, es decir, uno delante del otro. Entonces lo que hacemos es, a partir del carbono 4, empezamos a representar 1, 2 y 3 carbonos. Aquí tenemos el radical de alquilo 4-propil. Ahora nos dice el nombre que hay un ciclo sil en la posición 1, es decir, unido al carbono número 1 de la cadena carbonal principal. Como es un ciclo sil, quiere decir que tiene también 6 átomos de carbono y tiene una estructura similar a la cadena carbonada principal. Son 6 carbonos unidos de forma cíclica, es decir, como una cadena cerrada. O sea que este es otro hexágono, o más bien este radical tiene forma de hexágono y va a estar unido al que se corresponde con la cadena carbonada principal. Vamos a representarlo entonces. Miremos, hemos representado el ciclo sil y ahorita establecemos por qué no es la cadena carbonada principal este ciclosil, sino el primero que representamos. Pero este ciclosil como radical está unido al ciclohexano que se ha determinado como cadena carbonada principal. Luego establecemos un enlace para indicar su unión. Ya tenemos el 1-ciclosil. ¿Qué nos falta representar? Un radical de alquilo que, de acuerdo con el nombre, está unido al ciclohexil y es el 4'-metil. Eso quiere decir que hay que enumerar este ciclohexil como radical con una enumeración secundaria. Cuando establecemos una enumeración secundaria, el carbono del radical que está unido directamente a la cadena carbonada principal va a tener la posición número 1. O sea que este carbono unido a la cadena carbonada principal lo vamos a indicar como el 1'. Y esta prima es para indicar que es una enumeración secundaria. Ahora bien, ¿qué orientación tomamos? ¿Orientación en sentido horario u orientación en sentido antihorario? En este caso, se puede decir que es irrelevante. Si efectuamos esta numeración en sentido horario, 1', 2', 3', 4', 5', 6', vemos que haciéndola en sentido antihorario, utilicemos el color verde, 1', 2', 3', 4', la posición 4' queda en el mismo punto. Esta sería 5' y 6'. Luego
el, este radical 4' metil va a quedar en esta misma posición. Entonces, en este caso es irrelevante la orientación que tomemos. Si tuviéramos varios radicales unidos al ciclohexil, sí habría que analizar cuál orientación nos da las menores posiciones. Bueno, entonces tomamos la enumeración en sentido horario. Vemos que es irrelevante cualquiera de las dos orientaciones. Y en la posición 4' metil, entonces debe haber un radical de metilo, un metil, y lo indicamos con una línea. Como habíamos dicho, representamos el metil con una sola línea. Así ya tenemos entonces el 1-ciclohexil, paréntesis 4' metil, 4-propil, ciclohexano. Analizando esta estructura, este ciclohexano y este ciclohexil tienen el mismo número de átomos de carbono, esta estructura y esta otra estructura. ¿Por qué se escoge esta como la cadena carbonada principal? Por el mayor número de átomos de carbono, de los radicales que se unen a ella. Y ellos dos, estos dos ciclos no pueden formar una sola cadena, que son independientes, así estén enlazados. Esta es entonces la estructura para el hidrocarburo dado, para el ciclo alcano dado. Y es la respuesta al presente ejemplo. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, canal para aprender más.